El golpe llegó desde el suelo, seco y hueco, como si alguien llamara desde debajo de su alfombra. Lucía respiró hondo y escuchó la risa de un niño que no vivía allí. Lucía dijo: «No hay niños en este edificio». La risa se quebró en un sollozo y luego en un susurro sin palabras. El reloj marcó las 03 y el pasillo olía a humedad vieja ponto. Había llovido y el edificio rezumaba agua por las paredes. Javier llamó por teléfono y dijo: «Será la calefacción, no te obsesiones». Lucía colgó sin responder. Ella se arrodilló y apoyó la oreja en el parqué, frío. Oyó uñas, o quizá dedos, arrastrándose bajo las lamas. Lucía dijo: «¿Quién vive bajo mi piso?». La voz contestó muy cerca, como desde una boca pegada a la madera. La palabra fue un susurro que no era palabra, pero que dolía igual. La lámpara del salón parpadeó, y el piso crujió como si respirara. Las fotografías del aparador vibraron con un ritmo irregular. Una sombra atravesó la rendija de la puerta como humo pontones. Lucía retrocedió y tropezó con la mesa. La risa volvió, pero esta vez imitó la voz de Lucía y dijo: «Abre». La lluvia volvió a golpear los cristales y el edificio respondió con un quejido profundo. Lucía pensó en Nuria, la vecina de abajo, y en el piso ahora vacío. Carmen había dicho: «No entres ahí hasta que cambien el suelo». Lucía apagó la música y el silencio se llenó de pasos diminutos que no eran suyos. Ella caminó por el pasillo con una linterna y la luz tembló en los marcos torcidos. Javier dijo: «Es un asentamiento, madera vieja». Lucía quiso creerlo, pero el olor a tierra mojada salía de las rendijas. El ascensor se detuvo en su planta sin que nadie lo llamara. La puerta se abrió y mostró un espejo oscuro que devolvía una figura ladeada. Lucía dijo: «No soy yo la que se mueve». El eco repitió la frase, pero en voz infantil. La linterna chisporroteó y dejó sombras alargadas en el techo. Algo pareció arrastrarse hacia la puerta de servicio. La cerradura vibró como si alguien respirara en el ojo de la cerradura. La administradora dejó una nota bajo la puerta. Decía que el piso de abajo quedaría cerrado hasta nuevo aviso. Lucía la leyó en voz alta y dijo: «Sellado por seguridad». El papel tenía manchas de agua y marcas de dedos. Álvaro, el técnico, pasó por el rellano y dijo: «Oí golpes en la bajante». Lucía preguntó si había alguien viviendo oculto. Álvaro se encogió de hombros y sonrió sin ganas. El edificio era viejo y respiraba por sitios insospechados. Lucía apoyó la palma en el suelo y notó un frío subterráneo. Ella dijo: «Hay algo hueco». Los pasos se repitieron justo debajo, 3 veces, como respuesta. La bombilla del rellano zumbó y se apagó. Un olor a hierro subió por la escalera. Álvaro dijo: «No bajes sola». Lucía guardó la nota y escuchó un susurro detrás de la madera. El susurro imitó su respiración y la adelantó por medio latido. La historia de Nuria volvió como un corte mal cerrado. Dicen que oyó voces en los desagües durante semanas. Carmen dijo: «La policía no encontró nada raro». Lucía recordó la noche de la ambulancia y la puerta golpeando sin viento. Ella dijo: «El ruido venía del suelo». El timbre sonó con una cadencia infantil. Al abrir no había nadie, solo marcas húmedas con forma de manos pequeñas. Javier dijo: «Puede ser una broma». Lucía siguió el rastro hasta la trampilla del contador. El metal estaba frío y palpitaba, como si tuviera un pulso propio. Desde dentro llegó la risa que imitaba su voz: «Llanto». Lucía dijo: «No juego». La risa se volvió llanto y después rasguños en serie. La casa entera crujió y el cuadro de luces parpadeó. Un corte eléctrico dejó el pasillo en sombra líquida. El último destello mostró algo doblado en el ángulo opuesto a lo humano. La luz volvió con un zumbido grave y un olor a plástico quemado. Lucía tembló, no de frío, sino de reconocimiento. Algo la estaba aprendiendo. Carmen llamó y dijo: «Si sigues oyendo cosas, ven a mi casa». Lucía respondió que debía quedarse. Ella dijo: «Si me voy, me seguirá». El suelo respondió con 3 golpes cortos y uno largo.
La voz del niño imitó esos golpes con una risa rota. Javier envió un mensaje, fotos de grietas antiguas y explicaciones. Lucía lo leyó y sintió que la casa respiraba con ella. Abrió la ventana para dejar salir el olor a encierro. Desde el patio, el viento trajo una nana sin letra. Lucía dijo: «Yo te escucho, pero no entro». El piso se quedó quieto, como si esperara. Luego, muy despacio, una llave giró desde el otro lado de la puerta del piso de abajo, que debía estar vacío. La mañana llegó con un cansancio pegado a los huesos y una certeza vergonzosa. Lucía evitó el espejo, como si su rostro pudiera delatar su miedo. Preparó café y escuchó el goteo en la tubería. Ella dijo: «No voy a huir». La cocina olía a lejía y lluvia vieja, y la radio hablaba de humedad estructural. Lucía recordó la mudanza hecha con prisas, las cajas sin abrir, los nombres tachados en el buzón. Pensó en la primera noche, cuando el silencio parecía correcto. Ahora, el silencio era un cuchillo. Tomó la taza y la madera crujió bajo sus pies. Ella dijo: «Si te escucho, también me escuchas». El eco no respondió, pero la nevera vibró como un animal asustado. Lucía abrió una ventana y dejó entrar el patio, ropa tendida y voces lejanas. Carmen había dicho: «No te encierres en la cabeza». Lucía respiró hondo y notó los latidos moviendo el aire. La taza tintineó con un golpe sordo, como si algo la midiera por dentro. Ella dijo: «Voy a entenderte, aunque me rompa». Javier llegó con la misma sonrisa práctica que siempre le salvó de las dudas. Javier dijo: «Traje un nivel y una app para medir vibraciones». Lucía quiso abrazar su seguridad prestada. Ella dijo: «No necesito fe, necesito pruebas». Él recorrió el salón golpeando con los nudillos, y el sonido devolvió huecos caprichosos. Javier dijo: «Es madera cansada». Lucía notó que su voz bajaba de volumen cuando se acercaba al suelo. Ella dijo: «Aquí me habla un niño». Javier rió apenas y la miró con ternura cansada. Él dijo: «Esto es sugestión. Ven a mi piso 2 noches». Lucía se sostuvo en la mesa y oyó un susurro imitándola. Javier frunció el ceño y apagó la lámpara para escuchar mejor. El pasillo respiró con ambos. Él dijo: «El viento hace cosas». Ella dijo: «El viento no aprende mi voz». El teléfono vibró sin mensaje. La madera contestó con 2 golpecitos tímidos, como si pidiera permiso. Carmen subió con una tortilla y una carpeta vieja. Carmen dijo: «No vengo a asustarte, vengo a contarte». Lucía la dejó pasar y el olor a aceite limpio calmó el aire. Carmen señaló la carpeta. Carmen dijo: «Planos de antes de la reforma». Lucía encontró líneas de pasadizos anulados y huecos de servicio. Ella dijo: «Hay un vacío grande bajo el salón». Carmen la miró con una pena activa. Carmen dijo: «Nuria escuchaba nanas sin letra». El plato tintineó cuando la mesa tembló sola. Lucía dijo: «Lo ha vuelto a hacer». Carmen mantuvo firme la voz y apoyó su palma en la madera. Carmen dijo: «Si esto es humano, subirá. Si no, querrá quedarse abajo». El pasillo devolvió un soplo de aire frío. Lucía apretó la carpeta contra el pecho como un escudo torpe. Ella dijo: «No me voy a rendir». Carmen asintió con una valentía prestada que hacía peso. La carpeta abrió una puerta que llevaba años cerrada. Lucía recordó la casa de su infancia, el pasillo donde aprendió a escuchar lo que no debía. Ella dijo: «Siempre fui buena leyendo silencios». Carmen sirvió un trozo de tortilla y le sostuvo la mirada. Carmen dijo: «Leer no es rendirse». Lucía apretó la mandíbula para no llorar. El teléfono mostró una foto de Nuria con gafas rojas y una risa tímida. Javier escribió: «Fue amable conmigo en la comunidad». Lucía respondió con un pulgar indeciso. Ella dijo: «No quiero que me pase lo mismo». Un golpe lejano marcó el final de la frase. «Pim». Carmen dijo: «Entonces ponle nombre». Lucía inclinó la cabeza hacia el suelo y dejó la voz caer. Ella dijo: «Te llamo el debajo». El aire se espesó 1 centímetro. La luz del balcón pareció perder color. Carmen dijo: «Si te contesta, no lo repitas». Lucía
asentó con una fe nueva y precaria. La noche cayó temprano, como si el edificio quisiera esconder su voz. Javier se despidió en la puerta. Javier dijo: mañana traigo un endoscopio. Lucía le deseó sueños sin grietas. Carmen bajó con pasos medidos. Carmen dijo: si te asustas, toca mi pared. Lucía cerró y el silencio se tensó como cuerda de arco. Ella dijo: el debajo. ¿Estás despierto? El primer golpe no fue un golpe, fue un roce lento contra el alma de la casa. Luego, 3 toques suaves y una risa comprimida. La lámpara del pasillo dio 2 parpadeos y un suspiro. Lucía colocó los planos sobre el suelo como una ofrenda. Ella dijo: te veo, aunque no te vea. La tubería respondió con una nana sin letra, más cercana. El olor a tierra mojada volvió con un matiz dulce. Lucía dijo: no cruces mi nombre. El debajo contestó con su voz, idéntica y hueca, y dijo: no prometo. Lucía decidió medir lo inimaginable. Descargó una app y colocó el móvil junto a la junta del parqué. Ella dijo: si respiras, dejarás huella. El gráfico subió y bajó con paciencia enferma. Ella golpeó con un nudillo y esperó. La respuesta tardó 3 segundos, exactos, como una etiqueta. Lucía dijo: 3 es sí. El cuarto golpe no llegó. El silencio se abrió con un olor a metal húmedo. La ventana vibró sin corrientes. Ella dijo: si me entiendes, repite mi número. El techo devolvió un latido seco. Lucía apuntó en un cuaderno, numeró los ritmos y asignó sentidos. El edificio parecía aprender con ella. La radio encendida sola susurró ruido blanco durante un suspiro. Lucía dijo: no te creo, pero te escucho. El suelo dejó una pausa que parecía respeto. Después un arrastre leve, como una silla invisible. Álvaro volvió con herramientas y una cámara endoscópica. Pentoquea. Álvaro dijo: solo miramos, no tocamos vigas. Lucía asintió y señaló la junta más sonora. El pasillo olía a polvo recién movido. Álvaro quitó un zócalo con cuidado. La cámara entró en la oscuridad y la pantalla mostró madera vieja, tela de araña y un hueco que parecía demasiado limpio. Lucía dijo: eso no es obra. Álvaro tragó seco y acercó la luz. Álvaro dijo: hay marcas, como de uñas, pero rectas. Un sonido subterráneo gesticuló a destiempo. La imagen tembló y algo pareció tapar el objetivo desde dentro. Lucía dijo: tira. Ahora. Álvaro retiró la cámara y el cable salió húmedo. El olor a tierra se volvió dulce, casi infantil. Álvaro dijo: sellamos hoy mismo. Lucía no contestó, porque la pared respiró. El hueco devolvió sonidos con gramática nueva. Primero fue un jadeo leve, luego un silbido aprendido de los radiadores. Lucía dijo: no eres solo eco. El pasillo tiró de la vista hacia la puerta del piso de abajo. Carmen, tras la pared, golpeó una vez. Carmen dijo: estoy aquí. Lucía respondió con 2 toques suaves. El debajo repitió el gesto con precisión excesiva. La lámpara del techo giró mínimamente como si alguien soplara desde abajo. Lucía dijo: ¿qué quieres? La respuesta fue una risa que imitó su garganta, pero falló la respiración final. El espejo del recibidor devolvió a Lucía con la cabeza ladeada de otro modo. Ella dijo: eso no soy yo. El teléfono vibró sin notificación y se deslizó 3 centímetros solo. El aire se quedó pegajoso como miel fría. Javier regresó con su certeza empañada. Javier dijo: he escuchado algo en la grabación. Lucía lo miró con una esperanza que le dolía. Él conectó auriculares y puso un clip. Era la risa de Lucía, pero con un retardo mínimo y una respiración mal colocada. Javier dijo: es un efecto de fase. Ella dijo: imítalo ahora. Javier repitió la frase y el suelo la repitió antes que él. Javier palideció y guardó el móvil sin hablar. Él dijo: vale, no es la calefacción. El silencio se volvió cómplice. Lucía quiso abrazarlo, pero el parqué se infló 1 milímetro y los separó con un susurro. Ella dijo: no le des tu nombre. Javier bajó los ojos y asintió con un miedo recién nacido.
La noche cerró como un telón húmedo. Lucía apagó todas las luces menos una vela. Ella dijo: «Si me miras, mira de frente». El espejo del recibidor empañó su centro y dejó limpio el borde. Desde el borde, unos ojos que eran los suyos parpadearon antes que los suyos. Lucía sostuvo la mirada y no respiró durante 3 compases. Ella dijo: «¿No entrarás por la imagen?». El reflejo sonrió un microsegundo tarde. Desde el suelo llegó un roce de dedos contando madera. Carmen golpeó su pared, una vez, firme. Lucía devolvió 2, temblando. El debajo no golpeó. Rió con su risa, perfecta por fin. Ella dijo: «Ya has aprendido demasiado». La vela se arqueó hacia el espejo, como atraída. Carmen llegó con otra carpeta, más gastada y con esquinas mordidas por la humedad. Carmen dijo: «Antes hubo sótanos de servicio y un refugio». Lucía sintió un frío que no venía del tiempo. Ella dijo: «Ahí respira». Carmen extendió fotos sepia con obreros frente a un hueco clausurado. Carmen dijo: «Sellaron con prisa tras una inundación». El papel olía a sótano viejo y cloro mal enjuagado. Lucía rozó una firma y el trazo se le pegó al dedo. Ella dijo: «¿Hubo alguien atrapado?». Carmen sostuvo la mirada y no parpadeó. Carmen dijo: «Un niño desapareció durante la obra». El silencio del salón se hizo hueco de golpe. Javier envió un audio con ruido blanco y una risa deformada. Lucía subió el volumen y el parqué respondió con un sílabas, sin voz tonto. Ella dijo: «No es eco, es memoria». La lámpara movió su sombra como si asentara. Carmen dijo: «Entonces escucha, pero no nombres su nombre». Álvaro trajo un informe de la comunidad y una linterna más seria. Álvaro dijo: «La cata acústica indica cavidades continuas. Lucía escuchó una corriente baja que no era aire. Ella dijo: «Se mueve cuando lo nombro». Álvaro marcó con cinta los puntos de mayor resonancia. Álvaro dijo: «Hay un túnel macizo bajo tu salón». El edificio crujió como si corrigiera una palabra mal dicha. Carmen apoyó su mano en la pared y habló en voz de oración sin santos. Carmen dijo: «Si quiere subir, que suba a la luz». La junta del parqué dejó escapar un aliento tibio. Lucía dijo: «No subas con mi voz». El de abajo rió con una sílaba prestada y la devolvió desafinada. Javier escribió: «Bajo en 10, Pantón 10». El ascensor se puso en marcha sin llamada. Lucía miró el suelo y supo que ya estaba subiendo, pero no por las escaleras. Javier llegó con una grabadora vieja de periodista. Javier dijo: «Esto no depende del móvil». Lucía asintió sin fe pero con hambre de prueba. Él dejó la grabadora sobre la junta marcada. La cinta dio un chasquido suave como un suspiro humano. Javier dijo: «Pregunto yo». Lucía le tocó el brazo como freno. Ella dijo: «No le digas quién eres». Javier aclaró la voz y habló con cortesía temblorosa. Pestía temblorosa. Javier dijo: «¿Estás ahí?». La cinta respondió con un zumbido y un golpe al compás. Lucía dijo: «13 sí». Llegaron 3 golpes secos y una risa de agua. Carmen cruzó la habitación despacio, con su fe sin altar. Carmen dijo: «¿Dónde estás?». La cinta rasgó un segundo y entró un murmullo: «Niño». La palabra no fue palabra, pero apuntó abajo. Lucía se inclinó y notó un pulso bajo la madera. Ella dijo: «Te oigo». La cinta volvió a rodar sola y el ruido blanco cambió de grano. Lucía escuchó su propia voz diciendo una frase que nunca dijo. Ella dijo: «No uso esas palabras». El de abajo afinó la entonación y corrigió su aliento. Javier dio un paso atrás y tropezó con la mesa. Javier dijo: «Ahora imita pausas». Carmen se acercó a la lámpara y la cubrió con su mano. Carmen dijo: «Las sombras dicen más». El techo dejó caer un polvo fino como harina fría. Lucía miró el espejo y su reflejo movió primero la comisura. Ella dijo: «No copies mi cara». La madera respondió con una risa seca que parecía aprendida de radio vieja. Álvaro llamó desde el rellano y pidió entrar. Álvaro dijo: «Hay corriente de aire bajo la puerta de abajo».
Lucía comprendió que el origen no era agua, era aliento acumulado de años. Bajaron juntos al rellano, con pasos que parecían prestados. La puerta del piso de abajo estaba cerrada con una cadena nueva. Álvaro dijo: «Nadie tiene llave». Carmen miró el ojo de la cerradura como si fuese una boca. Carmen dijo: «No acerques la voz». Javier tocó la madera y retiró la mano de inmediato. «Javier», dijo, «está tibia». Lucía acercó la frente a la puerta y escuchó un chupido de lengua. Ella dijo: «No entres en mí». El debajo exhaló y devolvió un susurro con su timbre exacto. El ascensor subió sin luz y se detuvo con un quejido. La puerta vibró 3 veces y una más, el mismo código de la noche. Lucía dio un paso atrás y supo que la vida de ese piso estaba arriba. Carmen dijo: «Si sabemos su origen, elegirá mostrarse». El pasillo se hizo más estrecho, como si recordara cómo envolver a un niño. Decidieron abrir sin romper, como si pidieran permiso a una garganta. Álvaro colocó cuñas y una cámara pequeña. Álvaro dijo: «Solo la rendija». Lucía sostuvo la respiración como prenda de paz. La cadena chirrió con un lamento húmedo. Carmen rezó sin santos otra vez. Carmen dijo: «Que suba la verdad y no el daño». Javier sostuvo la linterna y su pulso iluminó en ráfagas. Javier dijo: «Si sale algo, cerramos». La puerta se abrió un dedo y la casa entera aspiró. Un olor a cuna mojada invadió la nariz de Lucía. Ella dijo: «No soy tu madre». El debajo rió con una risa que tocó los muebles. Una sombra se curvó hacia arriba con obediencia animal. Álvaro dijo: «Basta». La rendija escupió un aliento tibio con una sílaba truncada. Lucía supo que le pedía nombre. Ella dijo: «No te lo doy». La rendija habló con cosas que habían aprendido a sonar humanas. Dijo su nombre sin decirlo y lo colocó en la lengua de Lucía. Ella dijo: «Devuélvelo». La presión en los oídos cambió de altura. La linterna de Javier parpadeó y marcó un compás irregular. Javier dijo: «Cuenta conmigo». El suelo se abombó como vientre que quiere parir. Carmen golpeó la pared 3 veces para romper el ritmo. Carmen dijo: «No sigas la cadencia». Álvaro empujó la puerta lo justo para ver madera húmeda y vacío que respiraba. Álvaro dijo: «No hay habitación, hay garganta». Lucía tembló sin moverse. Ella dijo: «Clávate abajo». El debajo respondió con su voz exacta y dijo: «Arriba». La cadena se tensó sola y pidió más metal. El edificio recordó el agua de antaño y escupió un gemido. Volvieron al salón para no regalarle el pasillo. Lucía colocó las fotos antiguas en círculo, como si el papel pudiera enseñar límites. Ella dijo: «Si te muestro memoria, muéstrame origen». La lámpara dejó una corona de luz cansada. Javier puso la grabadora en el centro y bajó el volumen del mundo. Javier dijo: «No mires el espejo». Carmen trazó con tiza una línea junto a la junta. Carmen dijo: «No cruces sin permiso». El debajo empujó justo hasta la tiza y se detuvo como un animal entrenado. Álvaro observó el nivel de vibración y negó con la cabeza. Álvaro dijo: «Sube más cuando dices origen». Lucía bajó la voz hasta la raíz de la garganta. Ella dijo: «¿Qué te dejó aquí?». La cinta devolvió un llanto con metal y agua. El círculo de fotos vibró como labios. La cinta cambió su llanto por una frase quebrada. Era una dirección sin calle. Era un punto bajo. Lucía entendió que no era nombre. Era caída. Ella dijo: «Te dejaron en la obra». El debajo repitió su tono y añadió una respiración diminuta. Javier apretó los dientes y miró al suelo como se mira un ataúd. Javier dijo: «No sabe salir». Carmen se arrodilló con dignidad cansada. Carmen dijo: «Yo abro y tú mandas». Álvaro señaló una rejilla antigua en el zócalo. «Tom». Álvaro dijo: «Por aquí respira mejor». Lucía acercó la boca a la rejilla con una ternura que le dolía. Ella dijo: «Te veo sin verte». El aire se volvió tibio y casi dulce. El debajo probó su voz con una sola palabra nueva. Dijo: «Madre», y la habitación perdió un grado.
El clímax llegó sin trompetas, con un silencio exacto. La tiza se agrietó sola y abrió una rendija limpia. Lucía entendió que no podía cerrar todo. Ella dijo: «Sube, pero no tomes mi nombre». El parqué se elevó 1 centímetro y quedó suspendido. Javier levantó la grabadora como testigo. Javier dijo: «Consta». Carmen tomó la mano de Lucía con una fuerza que sabía a madre. Carmen dijo: «No tengas miedo del aire». Álvaro sujetó la lámpara para que la luz cayese como una cuerda. Álvaro dijo: «Aquí». Un hilo de niebla subió desde la junta y adoptó una altura de niño. No tenía cara, pero sí intención. Lucía no lloró. Ella dijo: «Estás arriba, pero no en mí». El hilo titubeó y luego se apoyó en la luz, como si aceptara una norma. El hilo de niebla aprendió a quedarse donde la luz mandaba, pero el suelo seguía pidiendo voz. Lucía dijo: «Esta noche no corro». Javier abrió la ventana para dar salida al olor a cuna mojada. Javier dijo: «Respira conmigo y cuenta hasta 3». Carmen apoyó la palma en la pared y habló con temple. Carmen dijo: «La verdad sube si no la llamas por nombre». Álvaro sacó espuma aislante y una llave inglesa. Álvaro dijo: «Sellamos lo que no sea garganta». «Dip». La casa respondió con un gemido que sonó a recuerdo. Lucía miró la rejilla y sintió un tirón detrás del esternón. Ella dijo: «Te quedas abajo y yo arriba». El debajo imitó su frase y falló una sílaba como un niño cansado. La lámpara se inclinó sin perder la bombilla. La línea de tiza se abrió y volvió a cerrarse, como un párpado enorme. El sellado comenzó como un rito torpe de albañiles cansados. Álvaro aplicó espuma en el zócalo, y la casa respiró por otro sitio. Álvaro dijo: «Se desplaza». Javier sostuvo la linterna como si fuera juramento. Javier dijo: «No le des ritmo». Carmen entonó una oración sin santo ni fecha. Carmen dijo: «No cruces la tiza, criatura». Lucía escuchó un llanto sin lágrimas que venía con olor a hierro. Ella dijo: «Te dejaron solo y aprendiste de nosotros». La rejilla sudó una niebla que probó la palabra madre y la deshizo. El techo dejó caer polvo fino, como pan rallado de misa. Lucía cerró los ojos para darle forma al miedo. Ella dijo: «No cabes en mí». El debajo repitió su tono y colocó silencio en la última sílaba, como una obediencia. El escéptico pagó su peaje cuando el pasillo le devolvió la voz antes de soltarla. Javier dijo: «Yo cierro el hueco grande». Lucía quiso detenerlo y le sujetó la muñeca. Ella dijo: «No le prestes tu pulso». Javier sonrió con vergüenza de héroe doméstico. Javier dijo: «Es madera y aire». La junta vibró y marcó sus latidos con precisión cruel. El teléfono de Javier encendió la pantalla sin aviso y mostró su nombre pronunciado por nadie. El debajo dijo su nombre con su propia garganta prestada. Javier blanqueó. Soltó la llave y retrocedió 2 pasos. Carmen lo sostuvo por los hombros con fuerza templada. Carmen dijo: «Retira el nombre y guarda el pecho». Lucía repitió su voz sobre la del ente y la tapó con calma. Ella dijo: «Te quedas sin nombres». El aliado vaciló cuando la casa le pidió sacrificio con voz baja. Álvaro dijo: «Puedo abrir por la cámara y guiarlo a la luz». Lucía negó con un gesto breve que pesaba años. Ella dijo: «No uses tu cuerpo como túnel». Carmen tomó la tiza y reforzó la línea con una cruz humilde. Carmen dijo: «Los vivos mandan arriba». El debajo empujó con un rumor de agua estancada. Álvaro acercó la cara a la rejilla sin pensar. El aire le devolvió un golpe tibio y dulce. Álvaro dijo: «Es niño y no lo es». Lucía lo apartó con un tirón de hermana mayor. Ella dijo: «No te regales». La lámpara bajó 1 grado su luz, como si estuviera pagando un precio. El círculo de fotos tembló, pero no se abrió. La resolución llegó torcida, como todo lo verdadero. Lucía abrió el balcón para darle salida a lo que no debía ser suyo. Ella dijo: «Te dejo una puerta que no es cuerpo». El patio respondió con ropa mojada y un silencio de domingo. Javier se apoyó en el quicio como un soldado cansado.
Javier dijo, si se va, no lo traigas de vuelta. Carmen miró al suelo con piedad dura. Carmen dijo, recuerda vivir en la parte alta. El de abajo subió hasta la luz y dudó, como quien no aprendió a andar. Lucía sostuvo el hilo de niebla con palabras sin nombre. Ella dijo, arriba y fuera. El hilo se deshizo en aliento y desapareció patio adentro. La casa respiró como si tosiera un invierno. Lucía no celebró. Ella dijo, no hemos terminado. La calma llegó con forma de tarea. Lucía fregó el suelo como si al limpiar pudiera cambiar la gramática del miedo. Ella dijo, hoy se ventila. La mañana olía a lejía y pan tostado. Javier dejó café en un termo y un mensaje breve. Javier dijo, vuelvo a las 6. Carmen subió pan y un beso de vecina fuerte. Carmen dijo, respira la parte alta. Álvaro avisó que la comunidad revisaría bajantes. Álvaro dijo, oficialmente está sellado. La casa guardó silencio sin rencor. Lucía abrió todas las ventanas y dejó las fotos en un cajón. Ella dijo, te nombro ausencia. El eco no respondió. El reloj recuperó el minuto que debía. La madera se quedó quieta, como si hubiera aprendido modales. Junto después hubiera aprendido modales. El primer error fue creer en el fin como línea. Por la tarde, una sombra cortó el pasillo sin cuerpo que la explique. Lucía dijo, no. La lámpara no parpadeó, pero el espejo respiró por dentro. Desde el patio llegó un juego de niños que no jugaban allí. Carmen golpeó la pared una vez. Como saludo. Carmen dijo, estoy en casa. Lucía respondió con 2 toques que pesaban calma. Ella dijo, no eres bienvenido. El suelo no contestó. La radio, en silencio, mostró una luz roja sin sonido. Lucía acercó el oído y solo oyó su corazón. Ella dijo, no te debo voz. El día fue doblándose hasta volverse azul. La última aparición comenzó como un favor malentendido. El ascensor se detuvo en su planta sin botón. Javier dijo al teléfono, estoy abajo. La línea crepitó con un latido que no era eléctrico. Lucía dijo, sube por la escalera. El ascensor abrió y mostró un interior limpio como lengua pulida. El espejo del fondo reflejó a Lucía con la cabeza del lado equivocado. Ella dijo, no te miro ahí. El pasillo se estrechó 1 centímetro. Carmen gritó su nombre con voz de madre, y eso la sostuvo. Carmen dijo, quédate en la luz, tanto pauto. Tempolo. Y tiendo pistando. El ascensor se cerró sin nadie y bajó un piso con un suspiro que parecía cuna. Lucía sostuvo el teléfono como un animal dormido. El entendimiento llegó como cuchillo lento. No era solo un niño atrapado, era el edificio aprendiendo hambre. Lucía dijo, tu forma es la mía, pero no soy tu casa. La pared devolvió un susurro que imitó su cansancio. Javier llegó con el termo vacío y una mirada nueva. Javier dijo, sigue aquí, pero menos dentro. Carmen trajo sal y la dejó en los rincones. Carmen dijo, las cosas viejas respetan los bordes. Álvaro mostró el informe con firmas y sellos. Omnino me gautanas alguna vez caldeos anel de serios usamente, un cargo conmigo. Álvaro dijo, legalmente, está muerto. La casa tosió una risa sin garganta y se cayó. Lucía encendió una última vela y la puso lejos del espejo. Ella dijo, te doy un límite. La escena final no quiso aplausos. Lucía se sentó en el suelo limpio y dejó que el silencio se hiciera hábito. Tonto. Ella dijo, vivo arriba. El balcón respiró con la ciudad como testigo. El teléfono vibró sin notificación y rodó 1 centímetro hacia la junta. Javier lo tomó al vuelo y lo dejó en la mesa. Javier dijo, no le des juguetes. Carmen golpeó su pared 2 veces, como despedida. Carmen dijo, buenas noches, vecina. La casa no contestó. Lucía sonrió sin dientes y apagó la vela con un soplo breve. Ella dijo, hasta aquí. El piso tardó un latido en quedarse quieto. Luego, desde abajo, llegó un toque único, educado, que dijo que seguía allí.